Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo podcast de la Confesión de Fe de Westminster. Estuve un poco ocupado, debo decirlo, bien ocupado últimamente con las labores de fin de año, algunos temas laborales, etcétera, etcétera, por lo cual estuve un poco ocupado, vuelvo a repetir, y no pude retomar el tema de la confesión de fe de Westminster. Quiero informarles, queridos hermanos, que se vienen varios proyectos. Está por ahí una nueva entrevista a el hermano Juan Manuel Vaz, un pastor español que es bien conocido en las redes sociales y que también ha sido censurado últimamente, al igual que el pastor Will Graham. Vamos a estar hablando sobre la necesidad de una vida devocional, de la devoción en el creyente, que es algo que creo debemos rescatar, debemos meditar y volvernos a este buen andar, a este buen camino que Dios demanda sobre nuestras vidas. Bueno, queridos amigos y hermanos, voy a continuar con la confesión de fe de Westminster en este podcast y quiero invitarles también a que se suscriban a mi canal un poco más abajo, que también puedan darle a la campanita para que al momento en que suba un nuevo video, YouTube les pueda enviar una notificación y así pueda avisarles que Presbiteriano Confesional acaba de subir un nuevo video. Bueno, vamos a comenzar. Capítulo 4 de la creación. Capítulo 4 de la creación. Recuerda, estamos en la confesión de fe de Westminster. Y dice así, párrafo número 1. Agradó al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad, en el principio crear o hacer de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él, ya sean visibles o invisibles, en el periodo de 6 días y todas muy buenas. Las escrituras, queridos hermanos, comienzan afirmando: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Esto está en Génesis capítulo 1, versículo 1. El mundo es creado y no autoexistente, y es Dios, el verdadero Dios, quien lo hizo existir, queridos hermanos. Volvamos al párrafo 1. Agradó a Dios, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad, en el principio, crear o hacer de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él, ya sean visibles o invisibles, en el periodo de 6 días y todas muy buenas. En el catecismo existe, queridos hermanos, un catecismo infantil creado por iglesias presbiterianas y hay una pregunta muy simple, pero a la vez muy profunda, que dice: ¿quién te creó? Y el niño responde: bueno, Dios me creó. ¿Y qué creó Dios además de ti? Todas las cosas. Comprendemos que todo lo creado, toda esa revelación general que nosotros podemos observar con nuestros ojos, ha sido creado por Dios, por el Dios de la Escritura. Y también esta creación nos manifiesta y nos hace entender, comprender que existe un Dios creador, queridos hermanos. Me gustaría tocar o tomar cierta parte del libro de Williamson, del cual hemos estado refiriéndonos, ¿cierto?, en cada uno de los podcasts sobre la confesión de fe de Westminster. Y él dice esto: el dogma científico, refiriéndose a lo científico moderno, sin embargo, enseña que el universo es autoexistente o eterno, que no tiene subsistencia derivada, es decir, que no fue creado de la nada, que la forma presente del mundo es el resultado de un proceso controlado de selección, no por Dios, sino por el principio de la selección natural, y que no hay una razón fundamental en todo esto. Sin embargo, lo que se debe resaltar es que el proceso mencionado anteriormente, la evolución, refiriéndose a la evolución, es, estrictamente hablando, solo una teoría y un dogma, aunque ha llegado a ser una creencia y a ser aceptado durante ya más de un siglo. Hoy no existe ni una sola pizca de prueba que esta sea la verdad.
Así que así se supone innecesariamente que puede haber o realmente hay un conflicto entre la ciencia genuina y la Biblia. Si la ciencia genuina significara la verdad extraída de la revelación natural, tal contradicción sería una imposibilidad por la simple razón que Dios es el autor del libro de la naturaleza, tanto como el libro de la vida, la Biblia, la Escritura. La verdad es simplemente todo lo que realmente es. Solo hay una verdad, querido hermano, porque solo hay una realidad. De modo que, si las escrituras son la verdad, simplemente nos dicen lo que realmente es, lo que era o será. Cuando por medio de la investigación el hombre también descubre lo que realmente hay en el mundo de la naturaleza, simplemente capta otro aspecto de la misma verdad total. De manera que no puede haber ningún conflicto entre la Biblia y la ciencia. La única razón para el conflicto es que el hombre ha errado, o A, en su investigación de los hechos, o B, en sus teorías acerca de los hechos, o C, en ambos. Es un hecho que Cristo resucitó de la muerte, primera de Corintios 15. Por lo tanto, cuando un biólogo, al examinar miles de otros hechos, teoriza acerca de la vida, presuponiendo que nadie nunca murió y luego resucitó, se equivoca de ambas formas. La ciencia ha notado que varias formas de vida se formaron en un proceso, pero cuando a partir de esto teoriza que la vida comenzó por sí misma y se dirigió de etapa en etapa, esto no es ni científico ni es la verdad. Los evolucionistas han hecho muchas observaciones válidas, pero no han podido comprobar que las cosas causaron su existencia por sí mismas simplemente porque eso no es la verdad. Y esto es así, queridos hermanos. Es más, el salmista allí en aquel salmo muy conocido, el Salmo 19, dice, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia las obras de tus manos. O sea, lo creado nos muestra a un Dios creador. Nosotros debemos comprender, queridos hermanos, que la única forma de interpretar la realidad es a través de la palabra de Dios, no a través de lo científico. Porque como acaba de decir este autor, lo científico llega a ser teoría, un dogma, pero a veces nunca comprobado. Y esto se aplica, o mejor dicho, nos lleva al punto culminante o central en el cristianismo que tiene que ver la fe, la fe. Y nosotros creemos por fe. Creemos que la escritura es la palabra de Dios. Y ayer el catecismo, cuando se pregunta cuál es la única regla de fe y de conducta, nosotros respondemos firmemente la palabra de Dios, la escritura de Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios autoritativa para nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos indica que todas las cosas han sido creadas, ¿por quién? Por Dios y nada más que por Dios. Así que queridos hermanos, pongamos mucha más atención a lo que dice la palabra de Dios. Pongamos mucha más atención a lo que Dios nos habla en su palabra para indicarnos, para también, mejor dicho, para poder conocerlo más a Él. Recordemos lo que dice allí en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, que te conozcan a ti. Y a través de su palabra, a través de su ley, a través de cada libro que tenemos en nuestra Biblia, podemos conocer a nuestro Señor más profundamente. Y es la misma palabra de Dios que nos indica, vuelvo a repetir, que Dios ha creado todas las cosas, queridos hermanos. Bueno, queridos hermanos, pasemos al párrafo número 2 que dice así. Después que Dios hubo hecho todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con alma racional e inmortal, dotado de conocimiento, justicia y verdadera santidad según su propia imagen, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgresión, siendo dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio,
Además de esta ley escrita en sus corazones, ellos recibieron el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras ellos guardaron este mandamiento, eran felices en su comunión con Dios y tenían dominio sobre las criaturas. La Biblia y los evolucionistas concuerdan superficialmente en ver al hombre como la mayor criatura sobre la tierra. Eso es así. Reconocen que hay un avance de formas más bajas a formas más altas, pero mientras que los evolucionistas atribuyen esto a fuerzas mecánicas ciegas, la Biblia lo atribuye inmediatamente a Dios. El cristiano no tiene que dudar que Dios haya empleado mucho de los diseños estructurales básicos que utilizó de las formas de vida más bajas en la creación del hombre. Pero hay un punto en el cual no puede ceder. El hombre no surgió lentamente del fango, sino que fue creado por un acto divino inmediato en el cual se fusionaron materia y espíritu para darles existencia como un alma viviente. Puede que hayan existido criaturas apartes del mono, con características físicas similares ¿a quién? A las del hombre. Sin embargo, nunca hubo una especie de hombre antes que Dios haya soplado de sí mismo el aliento de vida en ese polvo que él había creado para recibirlo, queridos hermanos. Y aparte de la caída, no ha habido ningún cambio en esa especie, y eso es así. Ahora pensemos un poco en los simios, ¿cierto? Si se habla de la evolución, provenimos de qué, de los simios, etcétera, etcétera, ¿por qué no siguen existiendo cambios? O sea, no hay respuesta, ¿cierto? No podemos aceptar que la especie humana derive de ninguna especie anterior más baja. Por supuesto, la escritura no nos informa cómo fue que Dios formó el cuerpo del hombre, ni nos indica cuánto tiempo puede haber tomado. Lo que sí nos cuenta es que en el momento en que Dios sopló en esa forma de polvo, de aliento de vida, un hombre llegó a ser. Antes de eso, el hombre no existía. Desde entonces, el hombre ha permanecido esencialmente igual, salvo en cuanto al pecado. Podemos ver, queridos hermanos, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Eso es lo que dice su palabra, queridos hermanos. Y allí podemos ver también algo que es importantísimo hoy en día, la constitución del matrimonio. Y el matrimonio se compone entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y un hombre o una mujer y una mujer. Esto no es así. Es una aberración de estos tiempos. Bueno, no solamente de estos tiempos, sino que ya lo hemos visto también a través del relato bíblico, que los hombres se envanecieron en sus corazones y que lamentablemente se entregaron a la impureza de sus corazones, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Bueno, queridos hermanos y amigos, quiero dejar esto hasta aquí. En el próximo episodio vamos a seguir hablando y conversando sobre este tema. Así que nos vemos y recuerda suscribirte a mi canal un poco más abajo aquí en Presbiteriano Confesional.